Continuamos en la sexta noche y lo vamos a hacer ahora con datos del Instituto Nacional de Estadística que aseguran que 1 de cada 5 españoles está en riesgo de pobreza. Son datos demoledores que no sabemos cómo conjugan con la recuperación económica. Adelante, Andrea. Sí, datos serios y, como dices, demoledores, muy preocupantes. Ese discurso triunfalista del Gobierno en materia económica choca con esos datos de pobreza del Instituto Nacional de Estadística. Aquí los tienen: el 22,1% de los españoles continúa en riesgo de pobreza o exclusión social. Esos son 1 de cada 5 españoles. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que viven con menos de 8.011 euros al año. Son unos 660 euros al mes. Estos son los datos. Datos, como les digo, preocupantes porque indican que a pesar de la recuperación económica, la pobreza sigue en los mismos niveles que estos años. El riesgo de pobreza se ceba además con los menores de 16 años, afecta a casi 1 de cada 3 pequeños. Doy fe que cada día 15 o 20 familias en cada uno de nuestros centros viene pidiendo ayuda, darse de alta, por favor ayúdenme, lo estoy pasando mal, verdaderos dramas. Tremendo ese testimonio, situación difícil, muy difícil para muchas familias. El INE también asegura que la economía de los hogares ha mejorado ligeramente, pero ojo porque casi un 14%, este 13,7%, llega a final de mes con muchísima dificultad. Además, 4 de cada 10 familias no tienen ni siquiera capacidad para afrontar gastos imprevistos. Se avecinan, como saben, meses de gastos con las vacaciones, pero un 40,6% de los españoles ni se lo plantean, no pueden ir ni una semana al año de vacaciones. Datos, insisto, oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Gracias, Andrea. Francisco. Es el viejo problema. Sabemos que cuando ya haya cambio de gobierno, este debate desaparecerá. Sabemos cómo ha desaparecido el tema de los desahucios, es algo bastante obvio, ¿no? Yo con esos datos, escuchándoos, ¿no?, con esa frialdad con que se cuentan, ¿no?, y descontextualizados como se hace siempre, y me es igual ser impopular, porque ya sabes que me importa muy poco, yo no entiendo por qué no hay un estallido social. Es decir, si hay un 25%, es una cifra espectacular, ¿eh? Es decir, yo no entiendo por qué la gente no sale a la calle, animo a la gente. Es decir, si realmente vosotros creéis, ¿no?, que en España existe esos índices de pobreza, me llama la atención. Es una cosa que me sorprende. Yo me muevo por Madrid y por España. Es decir, no es que viva en una burbuja, no vivo en una burbuja, ¿no? Entonces, claro, todos esos índices, ¿dónde está la economía sumergida? ¿Dónde está la economía sumergida? Si quieres, yo te llevo a recorrer los polígonos de Madrid, ¿no? Es decir, no las zonas lujosas, ¿eh? Yo os animo a que hagáis un reportaje, le digo a la edición de esta cadena, que hagáis un reportaje y os digo polígonos de Madrid, ¿eh?, en Pinto, en Valdemoro, en Alcalá, etcétera, y veréis la actividad que hay. Y preguntar a la gente en los bares cuánto declaran Hacienda, cuánto no declaran. Te voy a dar un dato estadístico objetivo. ¿Sabes cuál es el país de Europa que proporcionalmente a su PIB paga menos IVA? ¿Sabes cuál es? Pensad, Rumanía, Bulgaria, Chipre, no, España. España es el país de Europa donde se paga menos IVA, donde tú puedes ir y recorrer las ferreterías y recorrer los supermercados y te van a explicar cómo, pues, los bares, los que hacen obras menores, etcétera, entran varias veces para sortear la limitación de los 2.000 euros, ¿no? ¿Que hay pobreza? Claro que hay pobreza, pero pobreza entendida en uno de los 12 países más ricos del mundo, ¿eh? Digo, para que sepamos que es España, ¿eh? Luego sí hay desigualdades, hay gente con mucho dinero, etcétera. Y ahora empezaremos, das paso a mis compañeros, para que empecemos al espectáculo de cómo Rajoy ha destruido a España y cómo la gente se muere de hambre en las calles de Madrid. No hagas spoiler, que sea... ¿No has recorrido la Gran Vía? La gente que se muere de hambre en la Gran Vía, ¿no la has visto? Como diría un poeta, el espectáculo eres tú. Sí, o sea, claro, está muy bien. Sí, claro, es que cada vez que hablas y los da tiempo a los demás a hablar, pues ya nos estás combinando que nos contengamos, no vaya a ser que critiquemos al gobierno y al señor Rajoy. Yo voy a hablar de lo que pienso, independientemente de que a ti te guste o no. Y además te voy a recordar algo. Al final de la última legislatura, cuando ya la penúltima, la última que gobernó el señor Zapatero, pues tu presidente se hacía fotos en las colas del paro y todos los días en los periódicos, sobre todo en los conservadores, aparecían fotos y fotos y fotos de cola en la puerta de los comedores públicos. El presidente era Zapatero en aquel momento, ¿eh? Sí, vale. Bueno, para que lo sepas. Bueno, pues en los comedores públicos, Lara, en los comedores públicos, todos los días las noticias, fundamentalmente los medios conservadores,
senadores insistían de que los españoles estaban abarrotando las colas de los comedores públicos y desde luego el señor Rajoy se hizo una foto en la cola del paro. Y es la segunda vez que lo dice y la segunda vez que te voy a responder de esa manera. Dice, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza y que la gente no se echa a la calle? Bueno, pues no se echa a la calle por muchos motivos, pero entre otros por la existencia y vigor de la ley Mordaza, que te permite protestar muy poco sin que te multen y este tipo de cosas. Y bueno, hay que estar un poquito en la calle. Aquí los supermercados están llenos. Pero lo que hay que ir también a las neveras de la gente. Pueden ser que los supermercados estén llenos y las neveras estén vacías. Con estos niveles, porque esto es lo que refleja también otra realidad, refleja la precariedad en el empleo, la temporalidad, los salarios insuficientes para mantener unos niveles decentes de adquisición de los bienes básicos, de la educación, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya que vamos por ahí a ver las pobrezas ultramarinas, yo le propongo a los políticos que vayan y se hagan fotos también en las pobrezas peninsulares e insulares. Por ejemplo, en mi ciudad yo le propongo a los líderes, al de Ciudadanos, que es el que más viaja, pero a los demás también, que vaya, por ejemplo, al Bacie o vaya, por ejemplo, a las 3.000 viviendas o a Las Vegas, tres barrios señaladamente Javier, pobres de la ciudad en donde vivo. Con todos los respetos, yo lo que creo es que hay que hacer, con este tema, que es un tema tan delicado, la menor demagogia posible. Yo creo que es evidente... Hombre, son datos del Instituto Nacional de Estadística, sí, no es escúchame, demagogia. Ana, creo que vamos a estar de acuerdo, por lo menos en el inicio de mi intervención. Yo primero pido no hacer demagogia. Segundo, creo que no nos podemos olvidar en absoluto de esas familias que no pueden ir de vacaciones porque es que no les llega el dinero, que no nos podemos olvidar de esas familias que no tienen para llenar sus neveras. Esas familias existen hoy en España, es una realidad y no les podemos dejar de lado, pero no le puede dejar de lado la clase política ni tampoco los españoles en general que tenemos un poco más de dinero, ¿no? Ahora, por ejemplo, Cáritas está pidiendo desde hace días por las calles de toda España Sí, lo hemos visto con Pedro Sánchez. Es verdad. Pues yo emplazo a todo el que pueda, si puede meter 1 euro, 2 euros, que lo haga. Es decir, no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. A partir de ahí, puede que aquí estemos menos de acuerdo esta bancada y la otra. Yo creo que España hoy respira económicamente muchísimo mejor que hace 4 años y creo que eso es indiscutible. Hoy se crea empleo y hoy la economía crece. El primer semestre de este año va a ser mucho mejor que el anterior, lo que supone estar por encima del crecimiento económico de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Pero el problema, y se crea si es que, medio millón de puestos de trabajo. Esto es indiscutible. Lo estás diciendo tú. Es que el problema de este país es que ha bajado el paro, pero se ha destruido más empleo. Con lo cual estamos en las mismas cifras que en 2011. Pero y a tus ojos estamos mejor o peor. Después de dos estamos igual, no, por favor. No. Es que el problema es que es un problema estructural. Estamos generando una sociedad desigual. Se está acabando con la clase media. Te voy a dar los datos del Instituto Nacional de Estadística, que no peca ni de izquierda ni de derecha. Después de 2 reformas laborales, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, el 45% de los asalariados cobra menos de 1.000 euros. Y de estos, el 50% menos de 600. Pero tú crees, con todos los respetos, que no estamos mejor que hace 4 años y que se está creando empleo. El 30% de la población es pobre o está en riesgo de pobreza. Yo creo que no hay... ¿A ti te parece que Cáritas, a ti te parece que el Padre Ángel, que es gente que trabaja con la pobreza a diario, son sospechosos de podemitas por decir que la desigualdad en este país y que los comedores sociales están llenos? Yo creo que ¿Te parecen sospechosos de podemitas, como decís vosotros? Yo a Cáritas le doy todo el respaldo que sea posible. Al Padre Ángel le doy todo el respaldo que sea posible. No, yo hablo por mí, no hablo por el ministro Montoro. A partir de ahora, y he dicho también que no se cierren los ojos ante esas personas que lo están pasando mal. A partir de ahí, insisto, decir que estamos peor que hace 4 años, la reforma en mi opinión, laboral es mentir a los ha españoles. machacado el trabajo mira, en ¿no has dado algunos país? datos? Yo te doy otros, los datos del consumo de las familias españolas. ¿Cómo se mueve la clase media española hoy? La clase media sí ha crecido, ha crecido la clase media española. Salarios de y menos la de 1.000 gente euros hoy considera, tú hoy... manteniendo las familias con salarios
salarios de menos de 600. ¿Qué consumo vas a hacer? Eso no es consumir. A ver si eso es comprar para comer. Y ya de verdad... No estoy de acuerdo Eso no es consumir, es comprar para comer. Yo miraría las cifras. Es distinto. Creo Miraría las cifras. que sí, seguimos notando la crisis, Claro, y eso esto. es lógico y no hemos salido de ella. Y hay Se un merecen índice que de gobierne pobreza que es Podemos. importante y una desigualdad, y esto tardaremos tiempo en corregirlo. tiempo. Y es verdad que funciona mucha buena parte de la sociedad gracias a lo que decía Paco de la economía sumergida, porque si no, mucha gente no llegaría Ya, a pero nada. eso no da la estabilidad. Pero, un momento, no, ya, pero es que, ¿qué vas a hacer? Es una realidad. Tiene que luchar quizá el gobierno para que no haya esa realidad y aflore toda esa economía y que, en fin. Pero también es cierto que los partidos políticos utilizan este tema, que es un tema muy importante, para hacer demagogia. Y pongo un ejemplo y me callo. Antes de la nueva alcaldesa, había en Madrid niños, no sé cuántos, muriéndose de hambre. Hubo una psicosis, había que hacer unas campañas especiales y tal. Gana Carmena y al día siguiente se deja de hablar de este tema. Y Carmena ha hecho lo mismo que hacía Ana Botella, no ha aplicado otro sistema. Y entonces, pero no lo digo los periodistas, es los políticos que hacen demagogia con temas muy graves. Y me parece muy bien su solución. Ellos lo que tienen que hacer es buscar soluciones. Una manera es quitar a los que hay políticos y ponerse ellos. Pero eso me suena a mucha demagogia y lo que tienen que buscar es corregir realmente. No acuso a Carmena, sino a lo mejor su equipo. ¿Perdona? Carmena terminó con los desahucios de Pero la tú te gente acuerdas que se hablaba de que los niños había que hacer campañas, que había tal. Pero no que se morían de hambre, decían que les habían quitado las comidas en los comedores. ¿Oyes hablar ahora de ese problema? Pues será que no es noticia. Déjame que te diga o ya está solucionado. El turno de Carmelo ahora. Dejadme que os diga que con la terminología en este caso no se puede jugar. Estamos hablando de las personas que están en la situación más extrema y tenemos que ser como mínimo cuidadosos y respetuosos. Cuando se hablaba... Lo hemos sido, creo. Cuando se hablaba de los niños en Madrid, se hablaba de niños que tenían estaban desnutridos, no se estaba hablando de hambruna, en ningún momento se habló de hambruna porque todo el mundo sabe que aquí en España hambruna no hay. Y por tanto, pero sí se estaba poniendo el énfasis en que había déficit de nutrición, que esto es algo tan sencillo como que no están bien nutridos y por tanto pueden tener una serie de deficiencias en su desarrollo. ¿Y esto ya está solucionado? No digo que se haya solucionado, simplemente digo que no hagamos demagogia con eso. No, por eso. Y por tanto, aquí nunca se ha dicho... Por favor, voy a poder hablar de un tirón. Bien, aquí nunca se ha dicho que haya hambruna, nunca se ha dicho. Se ha dicho que había en riesgo de pobreza y había desnutrición. Y eso es una realidad. Y esta estadística no es una estadística que se haya inventado nadie, ningún cubículo podemita, no, es una estadística del Instituto Nacional de Estadística, perdón, y no hay interpretación posible. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. ¿Qué creo yo? Y a mí lo que me parece es que, muy bien, la economía está creciendo, sí, pero si la economía que está creciendo no te saca de la cuneta a los que se han quedado ya ahí, en esa situación, estamos haciendo un pésimo negocio. Y hay que reconocer que ahora, en este tiempo, ha aparecido una figura nueva que no existía, que era el del trabajador, es decir, no el que está en la lista del paro, el trabajador pobre, es decir, el trabajador que cobra tan poco dinero que no es capaz de poder terminar a fin de mes y pagar sus facturas normales, las de la luz, las de incluso llevarse a los críos unos días de vacaciones. Trabajadores que cobran tan poco que aun trabajando no están libres del riesgo de caer en la pobreza. Y que están en riesgo de pobreza. Eso lo que ha hecho es incrementar una brecha social que en España afortunadamente era muy estrecha y se ha ampliado hasta límites insospechados. Y yo creo que es que la devaluación salarial algo tiene que ver con eso. Creo que está mal repartido, sinceramente. No digo que no se esté creciendo económicamente, pero que el reparto no es justo, eso sería. A mí me gustaría que sepa la gente qué se considera pobreza dentro del contexto europeo. Riesgo de pobreza. Oye, dejar de hablar. Oye, yo de verdad, si vais a hablar solo vosotros, a mí es que me importa un pepino. Venga, esto es el turno de Francisco Manuel. Aquí solo hablas tú, no puedes decir eso. Ya, hablar vosotros, a mí me es igual, oye, seréis muy populares en Twitter y dirán qué listos que sois, porque sois sensibles socialmente en este concurso de mises. Vamos a centrarnos en el tema. A mí, Carmelo, es que me importa un pepino, a ver si te enteras, ¿vale? Y ya tengo ganas que gane Podemos y ya os jorobéis de una vez, ¿no? Y os enteréis de una vez por todas, ya está. Tengo ganas que gobiernen de verdad. Cuando te coges no, Carmelo, es que tengo ya para que se acabe tanta demagogia.
Entonces, ya que se acabe de tanta demagogia. No te porque en Europa, en Europa, deja hablar, en Europa se considera riesgo de pobreza cobrar, ¿sabes qué? Tener las 3/4 partes de la renta que tiene un país. Eso se considera en Europa riesgo de pobreza. Y si no lo sabéis, lo preguntáis. Yo no lo sabía, ¿eh? Lo pregunté y me enteré. Riesgo de pobreza es no poder ir al cine. Es así, ¿eh? Riesgo de pobreza, eso es lo que uno de cada cuatro personas no pueden ir de vacaciones una semana. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística. Es que eso es riesgo de pobreza. Y la gente que nos está viendo... vale, pues entonces la gente que no se puede ir de vacaciones no es pobre. Bueno, pues oye, habla tú sola. No, ya la demagogia tiene... Va a haber turno para vosotros. Mira, es como las mentiras. La demagogia tiene las patitas muy cortas. Y estuvisteis, y ya, por eso he explicado, el INE qué considera dentro del marco europeo pobreza, para que la gente lo sepa. Si tú cobras 15.000 euros al año y vives en casa de tus padres, puedes estar en riesgo de pobreza. Eso es lo que dice el INE, para que lo sepáis. Oye, ya está. Y, oye, los datos reales de la economía española han sido terribles. Cuando gobernaban los que tanto os gustan, la izquierda, os gobernaban tanto, hubo una caída de ingresos. Sí, no, hombre, es que es verdad. Oye, vamos a ver. Oye, hay cosas, mira, se llama contabilidad nacional. Está se puede entrar en el ministerio, sé eso es perfectamente oficial. Dónde está, tiempo gracias. que habla tú, ya está, Javier. Y así dices lo bien que está Andalucía. Toma, cuenta lo bien que está Andalucía y lo bien que está cuando gobierna la izquierda. Estoy hasta las narices de tanta demagogia, hombre, va a hablar vosotros. Venga, Francisco. Es que a mí me es igual, que hablen ellos. Adelante, Javier. No, que chorradas, vamos. Yo creo que me encanta que Paco Maruenda haya sacado para medir la pobreza de España los índices de Europa. Que es lo que hay que aplicar. Estaría bueno que tuviéramos que aplicar los índices de África. Ya sería el colmo, pero te aseguro que alguna gente aquí es tan pobre como algunos de África, también, sí. Lo que pasa es que tú no sales... Pues levantaos y alzaos, a asaltar los bancos ya. Ya que está tan mal como dice Javier Aroca, os animo a los españoles que asaltéis los bancos ya. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Y la Junta de Andalucía y de Castilla y León y de Castilla-La Mancha y la Extremadura. Vamos a escuchar a Javier, es su turno. Hacer la revolución. Es impropio. Pablo, vas a ser presidente del gobierno. Es impropio de un comisario honorífico incitar a la gente a asaltar bancos. Hombre, es una no debería saberlo. Es una porque ironía. te puede estar escuchando Jorge Díaz y puede pensar que un comisario no merece tal dignidad si invita a la gente a asaltar bancos. Por favor. Pero bueno, a lo que vamos. La gente lo que hay es que verla. Uno puede estar en una burbuja, incluso creerse que estando todos los días en la televisión ya uno conoce Córdoba lo que pasa. Debes estar tú siempre en televisión. Lo que pasa. Efectivamente, aquí en este país hay gente que no puede ir al cine. Aquí es verdad. Sí. Y un trabajador y una trabajadora tiene derecho a ir al cine, como tiene derecho a mantener a sus hijos y llevarlo a un colegio y coger el autobús y llenar la gasolina. Claro que tiene derecho. Y si no puede hacer esas cosas y más, si encima está trabajando, como decía antes Carmelo, está en riesgo de pobreza y yo no quiero que mis conciudadanos vivan así, aunque yo viva mejor que ellos. Y eso es lo que se llama conciencia social. Y no es bueno, a la gente como yo nos gusta que la gente muera de hambre, negar la evidencia por defender una bandera política. No es bueno. Si la gente es pobre, es pobre. Y si la gente lo pasa mal, aunque gobierne el mío. Eso es un problema de coherencia, Paco. Que deberían de preocuparte la gente que lo pasa mal. Oye, mira, con 600 euros, yo estoy hasta las pelotas, 600 euros no se vive bien. La demagogia, con ¿vale? 600 euros no se vive bien. La demagogia no se vive bien. Es que esto vamos a calmarnos un poco. Aquí si venimos a insultar, yo también voy a insultar. ¿Quién te ha insultado? Es decir, oye, solo tú no solo tú tienes el patrimonio de la sensibilidad social. Es que estoy un poco harto que cuando gobiernan la izquierda, España se va a la mierda, ¿vale? Económicamente, ¿eh? Y hay que decirlo así. Cuando gobernaba el PSOE, España estaba al borde de la crisis. Y en el año 96 España estaba al borde también de la crisis, ¿vale? Y entonces resulta que los que tenemos una mentalidad distinta, resulta que no somos sensibles socialmente, Javier, ¿eh? Es decir, yo ya estoy harto de eso, porque Rajoy no te gustará, pero es sensible socialmente, porque a lo mejor muchos de izquierdas, de Podemos o del PSOE, son de familias ricas, ¿no? Rajoy no, y Soraya tampoco. Entérate, ¿eh? De este gobierno. Entonces resulta que cuando llegan los pijos, como Rita Maestre, a darnos lecciones a los demás, los pijos que viven en el viso y son ricos, y hay bastante, ¿eh?
Ya acabas hasta las narices. Sí que está Que vengan los pijos. Los pijos del PSOE y los pijos de izquierda. Ya estoy hasta las narices, ¿vale? Te lo digo en castellano. Perdona, yo no solamente no te he insultado, ni incluso levemente, porque eso de decirle pijo me parece a alguien, me parece un insulto leve. Es la verdad. Pero yo ni siquiera te he insultado. Y además me sale mal hasta la sofoquina que te pega cuando hay un dato, a centrarnos en el tema. Que tiene que ver con el gobierno del Partido Popular. El Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística ha dicho lo que ha dicho. No, ha dicho otra cosa. No dice lo que tú quieres que diga. No, ha dicho lo que ha dicho. Y no consta que haya un grupo podemita infiltrado en el Instituto Nacional de Estadística. No consta. Ni siquiera que haya un grupo de izquierdistas que haga este tipo de encuestas para que le moleste a ti y al gobierno que tú defiendes. No consta. Prefiero a los de Podemos que a los del PSOE. Solo te digo esto, para que sepas lo que pienso. Vamos a dejarlo aquí porque nos vamos a ir de otro tema, y es si va a haber recortes, como promete Bruselas, como parece también habría reconocido el propio Rajoy a través de una carta enviada a Bruselas, que estaría preparando un castigo por desviarnos del déficit, o si se van a bajar los impuestos, o si todo esto es compatible. Vamos a tener pizarra económica con José María Oquean dentro de unos minutos, aquí en La Sexta Noche.